Saben que esta plenaria, porque tenía que ponerle un título, no porque sea de los que le ponen títulos a los mensajes, pero sí, lo tenemos ahora lo vemos. Yo la titulé más que nada cómo pasar de lo ordinario a lo extraordinario, ¿no? Que creo que venimos hablando de esto, pero me gustaría que veamos algunas cosas que la palabra de Dios hoy nos puede ayudar a clarificar este recorrido, este concepto. Y antes de eso, quiero que veamos un video, si lo tenemos. Sí. Ok. Ahí va. La vida es un proceso minado de circunstancias, algunas de extrema felicidad y otras de profundo dolor. Detrás de cada experiencia vamos construyendo pensamientos, ensayando conductas y desarrollando habilidades. La ruta no siempre será agradable. En ocasiones nos vemos exigidos a obedecer. En medio de este recorrido, las fuerzas deben ser bien administradas, ya que es fundamental responder a todas las responsabilidades, sin olvidarnos de disfrutar. Esta propuesta no significa que la tenga súper clara, sino que se me aclara cada vez que me acerco a Jesús. En mi experiencia, puedo asegurar que Él es quien nos da las fuerzas para aceptar los momentos difíciles y responder a las exigencias que el camino nos presenta, quien con su ejemplo nos anima a entregarlo todo y fundamentalmente amar el proceso. Seguir a Jesús formará nuestro carácter conforme al corazón de Dios, y si hay algo que deseo con todo mi ser es encontrarte en el camino. Que creo que nos va a ayudar a entender esto de los procesos, ¿sí? Y la vida es un proceso. La vida es un proceso que tiene temporadas y temporadas. Pero la pregunta es ¿con quién vas a transitar la vida? ¿Quién te va a acompañar en este recorrido? Obviamente que hay personas que no elegiste y probablemente no sean la mejor compañía en algunos casos, pero otras que sí. Otras que Dios te ha puesto en el camino que te bendicen. Están los que no elegiste y están los que elegiste. Pero dentro de todos los que ves, hay alguien al que no ves y que te eligió a vos. Y que tenés la posibilidad de dejarlo caminar y ser protagonista de tu historia y vos un extra. O jugarla individual, querer ser el centro de tu historia y a lo mejor el final no sea el esperado. Yo creo que la garantía de que nuestra historia termine en una vida extraordinaria está en dejar a Jesús ser el centro. Cuando Él es el centro, esas temporadas difíciles se vuelven extraordinarias también. Porque debo decir que las etapas más difíciles de mi historia, de las cuales supe renegar durante mucho tiempo, hoy se han vuelto etapas fundamentales para poder decir quién soy. Hay un momento en la vida en donde te tenés que amigar con tus temporadas duras y difíciles. Vamos a tener que llorarlas, vamos a tener que dolerlas, pero en algún momento vamos a tener que abrazarlas como parte de nuestra historia. Porque uno no puede construir un futuro renegando del pasado. Uno necesita construir un futuro amigándose con el pasado y con el presente, creyendo que con Dios podemos hacer un futuro extraordinario. Hay alguien con el que me siento profundamente identificado, y es un personaje bíblico. ¿Vos te identificás con algún personaje bíblico? ¿Sí? A ver si alguien se anima a decir con quién te identificás. ¿Con Mateo? ¿Sos Matea? Con Ruth. Bueno, dice, ¿por qué? Dice, bueno, aguante Ruth. ¿Alguien más? Con Pedro. Con Pedro.
La parte que saca el cuchillo y le corta la oreja a Malcolm. ¿Con David? Mira. ¿Y con quién crees que yo me siento identificado? ¡Ah! ¿Qué onda, amigo? ¿Me querés cortar la cabeza? Yo también te quiero. Yo me siento identificado con David también. Y sabes que David, para mí bíblicamente, fue un personaje que Dios usó para restaurar mi ser interior, mis emociones, fundamentalmente. Porque sufrí mucho por ahí en la infancia con algunas de las características físicas que tengo. No sé si se dan cuenta cuál. Pero yo se las cuento. Hay diferentes motivos por los cuales yo me siento profundamente identificado con David. Uno de ellos es que tanto David como yo, ambos somos los menores de una familia numerosa. David tenía 7 hermanos y él fue el último de los hijos, y yo también. Tengo 7 hermanos y soy el último de los hijos. Según David, dice que él fue concebido como resultado del pecado. Y esto está exactamente ya te digo, en Salmos 51:5 dice: pues soy pecado desde nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Él dice haber sido nacido en pecado. Y la verdad es que yo también, porque la historia de David es distinta, pero en mi historia yo soy el resultado del segundo matrimonio de mi papá y de mi mamá, de un encuentro dudoso. Ellos afirman haberse enamorado después de haberse separado, pero hay fuertes sospechas. Y primero nació Nico y después nací yo. David, en otra de sus declaraciones fuertes, en el Salmo 69:8, dice: hasta mis propios hermanos fingen no conocerme. Me tratan como a un extraño. Y la verdad que mis hermanos mayores, si bien quizás no se podían, digamos, enojar conmigo, yo no tenía la culpa de nada, pero era como el hijo que vino a arruinarlo todo, ¿viste? Y la historia de David también deja en el relato bíblico, y esto por ahí lo describe más en 1 Samuel 16, después lean si quieren 16 y 17. Y dice que David era un joven de hermosa apariencia, me siento identificado. Rubio, dice, y de hermosos ojos. ¿Viste? Y yo también. Y Dios usó a David para ayudarme a restaurar mis emociones. Porque también yo, lo poco que crecí, ¿no? Pero crecí escuchando a la gente que me rodeaba decir: ¡ay, qué lindo nanito! O mis compañeros todos, desde primer grado hasta el día de hoy, mi mejor amigo me dice nano. En el club donde jugué toda mi infancia me decían pulga, pulguita, que me encariñé con ese apodo, pero al principio era todo como remarcando mi altura, ¿no? El primero de la fila, de todas las filas. Déjame checar. Y parece que no, pero esas palabras, según cómo se ubican en nuestras emociones, pueden lastimar, ¿verdad? Bueno, la historia de David fue una historia durísima. Y mi historia también. Yo no sé hasta qué hora vamos, son 21:30. Tranqui, no lo voy a hacer más largo de lo que me dieron de tiempo, pero quiero relajar también, ¿sí? No quiero apurarme. Porque es la última charla y la verdad que quiero llevarlo al ritmo que entiendo, va a ser mejor para los procesos de aprendizaje quizás, o de enseñanza. David dice estas declaraciones que son muy fuertes, y hay varias teorías teológicas con poco argumento exegético, pero apoyados en textos antiguos, que entre uno de ellos, el cual fue titulado El oscuro nacimiento del rey David, llega a decir que en realidad David
declara que había sido concebido en pecado porque sus padres, a la hora antes de él nacer, cuando sus 7 hijos ya estaban bastante avanzados, grandes, habían tenido una separación no legal, un distanciamiento, los padres de David. Y puntualmente Isaí y la madre, que no se registra nombre bíblicamente, canónicamente no hay nombre, pero dice que esa distancia que habían tomado, en medio de esa separación, una de las criadas se había encontrado en una situación muy incómoda porque Isaí se le insinuó. Era una esclava, era una criada, era una sirvienta. Y David se le insinuó, Isaí se le insinuó y le hizo como el guiño guiño, ¿viste? Y le dijo de que quería tener algo con ella. Es más, la invitó a su carpa y le dijo de que llegara a tal hora, que apagara lo que sería como el candelabro, el velero, y que ingresara a la carpa desnuda. Esto fue lo que le propuso Isaí a esta criada, y esta mujer, temerosa porque a la vez amaba a su ama, a quien era la esposa de Isaí, rápidamente fue y le dijo lo que le estaba pasando, esta situación. Y le contó de que, como que antes de hacerle eso a ella, prefería desaparecer hasta morir. Como que no iba a poder convivir con esa traición, porque lo sentía una traición. Aunque Isaí estaba en todo su derecho de hacerlo, porque en esa época el cacique, el patriarca, podía de alguna manera llegarse a las mujeres en estos términos, pero esta mujer lo sentía desleal para con su ama. Así que esta mamá de estos 7 hijos con Isaí le dijo: quédate tranquila, vamos a hacer lo siguiente. Vos vas a llegar a la carpa, te vas a desnudar, él te va a ver, vas a apagar el candelabro, vas a apagar el velero y vas a hacer como que ingresás, pero vas a salir y voy a entrar yo. Y así fue como acordaron. Hicieron todo el acting, toda la escena, y en lugar de entrar ella, entró la legítima esposa. Y tuvieron relaciones y quedaron embarazados. Pero este relato no es bíblico, no lo vas a encontrar en la Biblia, es un texto antiguo que coincide con los relatos de David, de las expresiones de los salmos, en donde él dice que fue concebido en pecado, aunque no es literal, porque él es el linaje puro del cual iba a nacer el Salvador, por lo tanto no puede haber impureza. Literalmente él era hijo legítimo, pero acá hay versículos que dejan entender que algo había pasado en ese entonces, y esta teoría como que cierra bastante. Lo otro que pasó es que claramente la mamá de David había quedado embarazada, pero todos dudaban de su procedencia. La mayoría creían que había sido el resultado de un adulterio, que no había estado exactamente con Isaí, pero así había sido. Entonces sus hermanos siempre lo vieron como un bastardo. El bastardo es el hijo no deseado, es el hijo extramatrimonial, es el hijo que viene de otra procedencia, de una procedencia dudosa. Que básicamente yo me siento identificado con él porque yo también fui un hijo bastardo para mis hermanos. Que fue de alguna manera el que vino a romper con los matrimonios, junto con mi hermano Nico. Y David dice, fíjense nuevamente, vamos a leerlo, lo que dice en el versículo Salmo 69, 8, dice: hasta mis propios hermanos fingen no conocerme, me tratan como un extraño. Él tuvo una infancia durísima, porque el padre no lo reconocía como hijo, la madre sabía todo lo que había pasado y no había estado bueno tampoco, sus hermanos no lo reconocían como hermano legítimo. Se habían de alguna manera puesto de acuerdo, en una especie de acuerdo y negociación de decir: listo, vamos a decir que es nuestro, pero porque si no te tengo que matar por adúltera. Y matarte es afectar a mis otros 7 hijos. Entonces más bien te perdono la vida y hagamos de cuenta que es mi hijo, pero todos sabemos que no. Una situación muy incómoda. Y David creció así.
siendo rechazado por sus hermanos, olvidado por sus padres. Más adelante, cuando nosotros vamos a 1 Samuel, capítulo 16, nos encontramos con más argumento a esta teoría. ¿Se acuerdan que Dios lo encara, lo confronta al profeta Samuel y le dice: ya basta de llorar por Saúl? ¿Se acuerdan? Ya basta de llorar, porque yo ya estoy pensando en un nuevo rey para Israel. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y le dice: y vas a ir a la casa de Isaí y le vas a dar un mensaje. Entonces le dice: pero ¿cómo voy a hacer para que el rey no se ofenda conmigo? Tranquilo, vos vas a ir a bendecir ese hogar, a santificarlo y demás. Entonces el profeta Samuel encara, y cuando llega a la casa le dice a Isaí que tenía un mensaje. Automáticamente le pregunta: ¿pero es un mensaje de paz? ¿Es un mensaje pacificador o venís a bajar línea, a bajar caña? Dice: no, es un mensaje de bendición. Entonces le dice: trae a todos tus hijos, sentalos a la mesa, que Dios va a hablar a través del profeta a uno de tus hijos. Entonces hace llamar a todos sus hijos, a los 7, y los sienta a la mesa. Y cuando el profeta lo ve llegar, en la apariencia humana ante sus ojos, se veía confundido porque él creía tener enfrente al ungido, y el Espíritu de Dios le decía: no es él. Y después llegaba otro hijo y lo miraba y decía: es este. No es este. Yo no veo lo que vos estás viendo, porque yo no miro la apariencia, no miro lo externo, yo miro el corazón. Y llegó otro de los hijos y también preguntó, ¿viste? Para no meter la pata: ¿es este? No, tampoco es este. Y así llegaron los 7, y el profeta Samuel está preocupado porque dice: ninguno de ellos es. Y le dice a Isaí: ¿será que tenés algún otro hijo? ¿Será que hay algún otro por ahí? ¿Algún maradoniano? No. Y Isaí automáticamente dice: sí, tengo un hijo más, pero está en el campo cuidando las ovejas. Bueno, hasta que no venga no nos vamos a sentar a la mesa. Así que lo mandan a buscar. Y yo me imagino la escena, ¿no? De que fueron a buscar a David, que estaba pastoreando, pero de muy malas, diciéndole: che, preparate y vení, apurate rápido porque te están esperando en casa, necesitan que llegues ya. Así de malas, ¿viste? Yo quiero aclararles algo. El menor de los hijos era cuidado como una especie de reserva para la vida adulta de los padres. Al menor de los hijos no se lo mandaba a la guerra, al menor de los hijos no se los hacía hacer trabajos duros porque los podía poner en riesgo. Y te puedo asegurar que tan riesgoso como ir a la guerra era cuidar ovejas. Porque cuidar ovejas no es como vos lo viste en las ilustraciones, viste, de la escuela bíblica: el pastorcito ahí, ¿no? Cuidando las ovejitas, qué lindo. No. En el trabajo real de pastorear, el pastor, en la tarea de llevar, trasladar, a pastar a un grupo de ovejas, de las cuales no se tiene que perder ninguna, te tenés que organizar de tal manera que las más ancianas lleguen primero al pastizal, porque los pastos más carnosos están a las orillas del agua dulce, y si no llegan las más ancianas a nutrirse de ese pasto, las más jóvenes llegan y, como son ovejas torpes, pisan el pasto y lo llenan de tierra, y ese pasto después se contamina y no genera los mismos minerales y las mismas proteínas. Entonces el pastor tenía un montón de trabajo: organizar la llegada de las ovejas al pastizal más fuerte para que lleguen las adultas primero, que las más chiquititas no se pierdan porque eran revoltosas, porque tenían otra velocidad, que en el medio las que estaban lesionadas era necesaria cargarlas a los hombros. Pastizar, llevarlas a comer no era fácil, llevarlas a beber no era fácil, cortarles la lana no es fácil, sanarle las heridas de los piojos, de los bichos, no es sencillo. En el medio también tenía que estar atento de que no aparezca ningún animal salvaje, carnívoro, que las ataque y haga perder el ganado, haga perder una de las ovejas. Es una tarea muy compleja, es una tarea que te tiene que mantener despierto todo el tiempo, atento. Pero esa tarea nunca se la deberían haber dado a David.
Eso fue más que una tarea, fue un castigo. Eso fue. Y ¿sabés? El mensaje subliminal era, si en el medio algún animal ataca a David y se muere, no estamos perdiendo tanto. Ese era el mensaje. David estaba viviendo una terrible injusticia desde que nació. Él no eligió nacer. Tampoco eligió nacer en las condiciones que nació. Él no era culpable de lo que pasó entre el papá y la mamá. Los hermanos fueron muy duros con él, lo acusaron de algo que él no tenía nada que ver. Los padres lo mandaron a cuidar las ovejas siendo muy chiquito, a riesgo de que él muera, y sin embargo, él en su corazón mantuvo una actitud súper pura, y fue cuidar las ovejas de su padre como para Dios. Su papá no se merecía que él volviera con más ovejas. Su papá se merecía que él volviera con menos ovejas. Pero él decidió en su corazón enfrentar esa injusticia y responder a esa obligación haciéndolo como para Dios, no como para su papá. Y obvio que le dolía, obvio que lo angustiaba, obvio que le frustraba. Todas las cosas que le estaba tocando vivir eran duras. No tenía un hermano con quien abrazarse y llorar. No tenía un papá al cual volver y decirle: papi, hoy no sabés lo que me pasó. Estaba cuidando las ovejas y apareció un león. Y claro, yo cuando vi el león, sí, no te voy a decir que no tuve miedo. Pero en el momento dije: no, este león no puede arrebatar a ninguna de mis ovejas. Así que fui y le hice frente, agarré la gomera, puse una piedra y empecé a levantar velocidad y le empecé a tirar y en una de esas piedras la emboqué en el medio de la mandíbula y desmayé al león. Y fui, no perdí tiempo y le corté la cabeza. Y le saqué el cuero y te traje el cuero como un trofeo para que veas que realmente yo cuido las ovejas con celo. Lo hago por la responsabilidad que me diste, pero en mi corazón lo hago para agradar a Dios. Y el padre lo miraba y me imagino que le decía: anda a otro lado con esos cuentos. Y más vale que no pierdas ninguna de esas ovejas. Durísimo. Según el texto dice que David, por cuidar las ovejas de su padre, enfrentó osos y leones. Hasta en un momento dice que una oveja fue atrapada por la mandíbula de un oso. Dice que él llegó a enfrentarse cuerpo a cuerpo al punto de que, como no largaba la oveja, rompió la quijada de ese animal. ¿Sabes lo que es eso? Abrió con sus manos la boca de ese animal para que suelte la oveja y con la fuerza que él impulsó le partió la mandíbula. Eso es. Pero en el corazón lo estaba haciendo para Dios. En su corazón lo estaba haciendo para Dios. Podría haber dicho: está, ¿qué importa una oveja menos? Y encima de ese padre que lo único que hace es regañarme, ya está. Sin embargo, no. Él procuraba engordarlas, él procuraba esquilarlas, él procuraba sanarlas, él procuraba multiplicarlas y él procuraba volver a la casa de su padre con más ovejas de con las que se había ido. ¿Para qué? Para que no se lo reconozcan. Pero él en su corazón sí sabía para quién lo hacía. Y él siempre sentía el reconocimiento de Dios. Punto 1 que te quiero dejar. Yo no sé cuán injusta puede ser la vida con vos. Yo no sé cuán dura haya podido ser la vida con vos. Pero yo lo que quiero decirte es que Dios no está ajeno. Dios no ignora lo que estás viviendo. Dios no está mirando para otro lado. Pero Él tampoco está mirando tu contexto, sino que está mirando tu corazón. Está mirando cómo reaccionás frente a la injusticia. Si frente a la injusticia ejerces venganza, o si frente a la injusticia ofreces sacrificio de obediencia a Dios. Dios mira el corazón. Y Dios hallaba en el corazón de David el corazón de un joven que cuidaba las ovejas como para él. Dejando de lado el maltrato de los padres, dejando de lado el maltrato de los hermanos, él cuidaba las ovejas como para Dios. Primer acción. Yo no tengo dudas de que David tenía un sueño. Hoy ustedes hablaban de sus sueños. Y a lo mejor tu sueño está a kilómetros de distancia de lo que hoy te está tocando hacer. El sueño de David no era
ser un pastor de ovejas? ¿Alguno se anima a decir cuál creen que era el sueño de David? ¿Ser rey, dicen algunos por ahí? ¿Ser pastor de personas? Sentirse aunque sea un poco valorado por su papá o querido. Sentirse un poco valorado por sus papás y queridos. Son muy tiernos. El sueño de David era el sueño de todo hombre que ama y cela a Dios. En esa época esto se graficaba fácilmente en lo siguiente. El sueño de un joven hebreo era poder ser parte del ejército, del escuadrón del Dios viviente, poder enfrentar a los enemigos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero para David eso era un imposible, porque no lo iban a mandar a la guerra, porque el menor no podía ir a la guerra. No podía ir por ley a la guerra, pero como en la ley no existía esto de no poder ir a pastorear, lo mandaron a pastorear. Legalmente él no podía ir a la guerra, porque tenía que quedarse en la casa, porque sus otros 7 hermanos morían, alguien se tenía que quedar con sus padres. Esa ley sigue existiendo en algunos países que tienen ejército. Cuando sus hermanos mueren, tiene que volver el hijo que queda. Si es el menor, no tiene que ir, pero si por alguna razón el menor muere, el que le sigue y está en guerra tiene que volver a la casa. Así es como funciona. Ahora, el sueño de David era ser parte del ejército, pero eso era imposible. Pero era imposible para el hombre, pero para Dios no hay nada imposible. Por eso yo celebro a los que sueñan en grande, a los que sueñan sueños que son imposibles a los ojos del hombre, pero que le creen a Dios. Porque Dios, cuando encuentra en el corazón de una persona que obedece y hace las cosas como para Él, pero a la vez sueña, Dios se agrada de esa fe. Pero hay algo que diferencia lo ordinario de lo extraordinario, y es que no alcanza con soñar, sino que al soñar lo imposible, vos tenés la responsabilidad de hacer lo posible para acercarte a tu sueño imposible. ¿Y sabés qué es lo que hacía David en lo posible para acercarse a su sueño imposible? En los tiempos que cualquier pastor se echaba a descansar abajo de un árbol frondoso, en el tiempo en donde un pastor, mientras las ovejas pastaban o tomaban agua, probablemente se ponían a dormir, David, en sus tiempos libres, se entrenaba para el cumplimiento de su sueño. ¿Y sabés cómo se entrenaba? Se entrenaba con lo que él tenía a la mano, con lo que él había aprendido, para lo que él era bueno, que era una gomera. En los tiempos libres, David practicaba puntería. Y practicaba puntería de tal manera que hasta que no ponía la piedra donde ponía los ojos, no paraba de tirar. David practicaba tanta puntería que hacía agujeros en los árboles con las piedras lisas, filosas que encontraba. Porque esas piedras eran las que los iban a defender a él y a las ovejas de los ataques de los leones y de los osos. Pero también él sabía de que lo que estaba a su alcance y lo que era posible para él era entrenarse para la posibilidad de que Dios en algún momento lo pusiera de cara al cumplimiento de su sueño. Que no sabía cuándo ni cómo podía llegar a pasar, pero él sabía que si él se ocupaba de lo que estaba a su alcance, Dios iba a hacer lo que no estuviera a su alcance. Así que David se entrenaba en los tiempos libres. Y yo quiero decirte algo. Por ahí hoy te está tocando hacer algo que no te gusta. Por ahí hoy te están pidiendo que hagas algo injusto. Por ahí hoy lo que se te puso en las manos te pesa. Pero déjame decirte algo. Hasta que en tu corazón no decidas hacerlo como para Dios, vas a seguir bloqueada, bloqueado, trabado, estancado en ese punto. Porque Dios está esperando que vos ames lo que Él te da, que lo valores, lo cuides y que lo hagas como para Él. Lo otro que Él quiere es que no dejes de soñar. Pero una vez que vos identifiques tu sueño, que en tus tiempos libres te prepares para el cumplimiento de tu sueño.
Y que es prepararte lo que hacía David en sus tiempos libres. Cuando cualquier pastor se echaba a dormir, él practicaba puntería. Cuando cualquier pibe en sus tiempos libres entra a las redes sociales a paviar, los que quieren cumplir el sueño de ser guitarrista de una banda profesional se ponen a practicar escalas. Hay personas que hoy están atendiendo un kiosco para ganar 2,50 pesos, pero en el tiempo libre de la atención de ese kiosco, que lo atienden como si fuera propio, aunque le pagan 2,50 mangos, lo hacen como para Dios. Y en sus tiempos libres no entran a las redes sociales, abren los libros y estudian para el próximo parcial, porque su sueño es ser médico, pero su realidad hoy es atender un kiosco donde le pagan 2,50 pesos. ¿Estás entendiendo que hay algo que te corresponde a vos? Y como hoy hablaban en uno de los talleres, pequeñas acciones para grandes cambios. Si vos no entendés que lo que hoy tenés es tiempo, y si no invertís el tiempo en lo que te acerque a tu sueño, no esperes que Dios haga magia, porque Dios no es el genio de la lámpara, al cual vos le pedís 3 deseos y Él los cumple. Él es un papá que entrena a sus hijos, que está esperando que sean extraordinarios, que quiere formar su corazón y que quiere hacerlos entendidos en estos tiempos, en donde todos se adormecen y se embobecen con cosas que el mundo ofrece, mientras que los hijos ponen los ojos en Jesús y no pierden el tiempo y hacen lo que el Padre quiere que hagan. ¿Para qué? Para continuar con las obras que Jesucristo empezó. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él decida llevarnos a su presencia o venirnos a buscar. Pero esa es la actitud de un hijo, que en obediencia responde a lo que se le puso en las manos y lo hace como para Dios, pero sueña en grande y en el mientras tanto, en los tiempos libres, se prepara para el cumplimiento de su sueño. Pero también quiero decirte algo, porque frente a la injusticia, frente a las realidades duras, las emociones afloran. Y por eso yo hablaba en la primera plenaria de cómo enfrentar la tristeza. Y por eso hablaba en la segunda plenaria de cómo enfrentar los miedos. Porque la tristeza y el miedo son emociones que vienen a paralizarte. Pero en realidad son oportunidades que Dios presenta para que vos desarrolles nuevas habilidades. Porque lo que Dios permite que te genere miedo es para que vos puedas desarrollar fortaleza y valentía frente a eso. Lo que viene a generar tristeza es porque te quiere llevar a un mayor momento de intimidad con Dios, donde puedas derramar delante de su presencia lo que te causa tristeza. Y hay una tercera característica en la vida de David. Y que David, en los momentos de profunda tristeza o de profundo miedo, de profunda agonía emocional, él adoraba al Padre. Él le escribía, él le cantaba. ¿Sabes lo que hacía? Le expresaba con palabras lo que sentía. Los salmos más profundos que se llegaron a escribir, los escribió David. ¿Cuándo? En momentos de tristeza, en momentos de soledad, en momentos de dolor, en momentos de agonía. Ahí. Todo lo que a él le tocaba vivir en el proceso, sea alegre o sea triste, él se lo expresaba a Dios con palabras. Lo que Dios está esperando es que nosotros le adoremos en el proceso. Aún en los momentos más duros, Él está esperando que nuestro corazón le adore. Yo viví muchos momentos duros, pero en Cristo recuerdo 2. Yo viví muchos momentos duros, pero en Cristo recuerdo 2. Uno de ellos fue cuando me dijeron que mi papá había muerto, que fue hace 13 años atrás. Yo era un poco más joven, pero me acuerdo de que cuando me dijeron eso, hay una historia antes de Jesús en mí, que no sé si voy a hacer tiempo para contarles algo, pero cuando me dijeron que mi papá había muerto, automáticamente le exigí a mi alma que se pusiera de rodillas. Y me arrodillé. No era un 100% sentir, era un sentir más
un deseo. Yo le exigí a mi alma que se arrodillara y empecé a orar agradeciéndole a Dios por el papá que me había dado hasta el día que me lo dio. Y te digo la verdad, no fue un papá como para terminar de rodillas agradeciéndole a Dios, pero yo no esperé sentir, esperé hacer lo que Dios quería que haga. Yo lo que sentía era otra cosa, pero por sobre lo que mi corazón, mi carne sentía, mi espíritu y mi alma querían hacer otra cosa. Y me arrodillé a agradecerle a Dios por el papá que me tocó. Y lo mismo hice con mi mamá. Cuando me dijeron, bueno, más que nada murió, también me dediqué a adorar a Dios. Adorarle entre lágrimas y sonrisas, entre dolor, nostalgia, pero agradecimiento. Y esto es algo que vamos a tener que aprender también. Adorar y alabar a Dios en el proceso. Él está esperando que nosotros como hijos seamos agradecidos en todo y lo reconozcamos en todo a Él. Las cosas que nos tocaron vivir no están ajenas a Él. Él no está mirando para otro lado, no está desconectado de lo que te pasa. Él conoce cada una de las experiencias que tuviste que vivir. Él cuenta cada una de las lágrimas que caen de tus ojos. Él es súper cercano a vos. Aunque no lo puedas ver, aunque no lo puedas tocar, Él está ahí. Él sabe lo que te toca atravesar. Jamás te abandonó. Y lo más lindo es que es un papá que quiere verte cumplir también tus sueños. Pero hay algo que nos corresponde a nosotros. Y es hacer lo que hoy te toca hacer, aunque parezca un castigo, como para Dios. Soñar en grande. Pero no solo soñar, hacer todo lo que esté a tu alcance para prepararte para el cumplimiento de tu sueño. Y adorarle en el proceso. Saben que un día a David lo llaman, así como lo había llamado, y finalmente se encuentra con el profeta y ni bien lo ve venir, el Espíritu de Dios le dice, es él. Fue un momento rarísimo, porque todos era como, uy, ¿este qué hace acá? Los 7 hermanos eran todos mirándose entre ellos, nadie decía nada, y era como, listo, acá salta la ficha y el profeta termina de esclarecer de que este es un bastardo. Y dice, no, este no es tu hijo. Y cuando lo ve venir, mientras los hermanos todos estaban esperando esa escena, el profeta agarra el cuerno con el aceite y dice, he aquí el próximo rey de Israel. Y lo unge. Y los hermanos no entendían nada. Y el papá no entendía nada. Y David no entendía nada. Pero Dios estaba hablando. Qué lindo que es Dios, que obra de formas tan extrañas con resultados extraordinarios. Y ahí lo unge. ¿Y sabes qué? Lo unge, pero al toque termina la fiesta. ¿Y a dónde vuelve David? Al campo, con las ovejas de su padre. Misma escena, mismo castigo, misma realidad dura. ¿Y sabes qué? Por ahí hoy el Espíritu Santo te unge, te da una palabra, declara algo sobre vos, pero eso no es que va a pasar mañana o pasado, quizás pasan años. ¿Y qué vas a hacer durante esos años? ¿Esperar de brazos cruzados lo que Dios declaró? Te equivoques, no te equivoques. Te tenés que preparar y entrenar para que ese día, cuando Dios decida, estés listo para el cumplimiento de tu sueño. Pasaron unos cuantos días, semanas, probablemente años, hasta que un día el padre lo llama a David y le dice, che, vení, necesito que vayas al campamento donde está el ejército de Jehová a llevarle una comida a tus hermanos y también asegúrate de traerme un trozo de sus ropas para hacerme saber que están vivos. Y David, como un mensajero, cual Rapi, fue a entregar esa encomienda y cuando llegó al campamento se encontró con que el ejército de Jehová estaba escondido entre los arbustos, porque estaban amedrentados. Estaban amedrentados por un gigante llamado Goliat,
del ejército de los filisteos, que gritaba desde hacía días para ver quién se animaba, quién se atrevía a enfrentarlo. Y en esa disputa mano a mano se definiría la guerra. Si Goliat ganaba, conquistaba el ejército. Pero si a él lo vencían, serían conquistados por el ejército de Jehová. Y nadie se atrevía a enfrentarlo. Porque según dicen, era un hombre de mucha estatura. Era muy grande. Era tan fuerte que nadie le podía hacer frente. Y él se burlaba del miedo de los del ejército. Hasta que David llegó al campamento con esa encomienda. Y cuando se acercó a ver si estaban esos soldados que él admiraba, no encuentra a nadie y alguien le chista detrás de un arbusto y le dice: ¡Hey, pibe, vení para acá, salí de ahí! Y cuando empieza a mirar y ve el arbusto que ahí detrás había alguien que se movía, le dice: ¿qué pasa? Vení, que te explico acá adentro. Y cuando entra dentro del arbusto le dice: ¿no escuchás a ese que está gritando? Sí, lo acabo de escuchar y no entiendo nada. Bueno, ese es del ejército enemigo y nos está invitando a pelear. Pero claro, mirá lo que es 3 veces más que cualquiera de nosotros. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el que pierda frente a él será conquistado el ejército y acabaríamos en sus manos. Y no hay nadie que se atreva a enfrentarlo. ¿Cómo nadie? No hay nadie. Imagínate. Si pierden, sería responsable de la derrota de todo el ejército. Y David dijo: ¿nadie está listo para ir a enfrentarlo? No, nadie. Así que, ¿a qué viniste? Vine a traerle una comida a mis hermanos. Soy hijo de Isaí. Ah, bueno, allá están, andá. Y cuando va en cara a los hermanos le dice: ¿qué haces, pibe, acá? ¿Quién te mandó? Papá, tranquilo. Vine a traerle esta comida y me pidió que le den un pedazo de sus ropas, porque él quiere saber si están vivos. Bueno, tomá, llévate esto rápido y andate rápido. Pues vos sos un entrometido bárbaro, no sé qué haces acá. ¿Qué hago acá? Y cuando se va, le dice: perdón, ¿a dónde está la autoridad en mando? Dice: ¿cómo? El rey o el mayor en el escuadrón. ¿Para qué? Porque estoy listo para enfrentar a ese gigante. ¿Qué? Sí, estoy listo. Y esas palabras corrieron tan rápido porque no había nadie desde hacía días que estuviera dispuesto a enfrentarlo. Pero él, aunque no era del ejército, se había propuesto para ir a enfrentarlo. Y como nadie se atrevía, esas palabras corrieron tan rápido que llegaron a oídos del rey. Y el rey lo mandó a llamar. El rey ya lo conocía a David. Porque el rey había sido atormentado hacía un tiempo atrás por espíritus malignos y había pedido que traigan a los mejores arperos que existieran, a los que tocaran cualquier instrumento que pudiera alivianar su padecimiento. Y David era el mejor arpero que existía. Así que directamente lo convocaron, lo contrataron para que tocara para el rey, mientras que el rey le lanzaba lanzas. Y David se escondía, se corría y seguía tocando. Pero mientras él instrumentaba y la melodía sonaba, ese espíritu que lo atormentaba lo abandonaba. Y así fue cuando lo vio llegar a este que era arpero, pero también era pastor. Y cuando el rey lo vio venir, le dice: ¿qué haces acá, pibe? Vine a traerle algo a mis hermanos, rey. Pero me encontré en una situación que de verdad, lejos de querer ser irreverente, no pude soportar. Y es ver a un filisteo incircunciso insultando a nuestro Dios y a su ejército. Y de verdad que estoy dispuesto a enfrentarlo. Haría lo que sea por mi Dios y por mi rey. Y el rey le dice: pero, nene, vos sos un pastorcito. Sí, rey, es verdad, yo soy un pastor. Pero déjeme decirle que por las ovejas de mi padre yo he estado dispuesto a enfrentar osos y leones. Y no he tenido temor de morir, con tal de honrar a Dios a través del cuidar las ovejas que Él había puesto en mis manos, que son las ovejas de mi Padre. ¿Cuánto más usted cree, rey, que yo estoy dispuesto a hacer por el Jehová de los ejércitos? Yo estoy dispuesto a ir. ¿Y saben lo que hizo el rey en ese momento? Le dijo: ok, déjame pensar. Bueno, vas a ir, pero te voy a dar mi espada. Te voy a dar mi yelmo y te voy a dar mi escudo. Vas a ir con mi escudero.
Y automáticamente que él hablaba, sus colaboradores agarraron la coraza y se la pusieron, le pusieron el yelmo y le dieron la espada. David tendría mi altura, agarró la espada del rey, una espada que empuñó con mucha voluntad, pero le pesaba, le costaba, las vestiduras le eran incómodas. Y él, armado, medio ridículo, le dijo: rey, no se ofende y le estoy agradecido por todo lo que usted me ofrece, pero si yo voy así, muy probablemente él acabe conmigo. Yo hay algo que sé usar y domino, y estoy seguro que con eso será suficiente para enfrentar a Goliat, y es una gomera. Y el rey nos miró como diciendo: no, pibe, te van a matar, pero dentro mío hay algo a la vez que me dice que el Espíritu de Jehová está con vos. Porque lo he comprobado cuando tocaste el arpa, porque lo veo ahora y lo siento mientras te escucho, así que, ¿sabes qué? Te voy a dar mi bendición para que vayas. Y quiero decirte algo, y esto le va a pasar a muchos de ustedes. Vas a soñar sueños que son imposibles ante los ojos de los hombres. Y cuando lo cuentes, van a haber muchos que se van a reír y hasta se van a burlar. Y te van a decir que eso es imposible. Pero yo quiero decirte que ni bien vos tomes la decisión de avanzar creyéndole a Dios, esas mismas personas que van a decir de que era imposible, te van a querer decir cómo hacerlo. Y te van a querer dar herramientas para que lo hagas, pero nunca caigas en esa trampa. Por más que te den cosas que nunca hubieses podido llegar a tener y te las regalen, no las aceptes. Nunca menosprecies lo que vos sabés usar, lo que vos aprendiste a dominar durante el tiempo que te entrenaste para el cumplimiento de tu sueño. Porque en ese momento David rechazó esa espada, ese escudo, ese yelmo, pero ni bien el rey le dio la bendición, salió corriendo a la línea de batalla. Agarró un puñado de piedras lisas, lo puso sobre su cartera, abrió la honda, la gomera, puso la piedra y empezó a hacerla girar. Y la velocidad que empezó a levantar esa gomera era una velocidad terrible. Mientras que Goliat lo vio venir y dijo: ¿y este niño? ¿Este enanito de jardín? ¿De dónde salió? ¿A quién me mandaron? ¿A preescolar? Mientras que David, serio y concentrado, Goliat le dijo: ¿qué venís conmigo? ¿Qué venís a hacer? Vengo a acabar con vos. ¿Con piedras? ¿Qué soy, un perro yo? Le dijo: en este mismo instante voy a acabar con vos. Y te puedo asegurar que voy a cortar tu cabeza y las aves del cielo te van a terminar devorando. Eso hizo enojar a Goliat. Hizo desenfundar su espada y levantarse en ira para atacarlo. Mientras que tenía un escudero delante, eran 2 contra 1. Pero en realidad David no estaba solo, estaba lleno del Espíritu de Jehová. Y empezó a hacer girar esa onda y mientras Goliat se acercaba, lanzó su mejor golpe y lanzó con tanta fuerza esa piedra que impactó duro contra la frente de Goliat. Y Goliat quedó desplomado, desmayado, a lo que David no dudó ni un instante y fue corriendo, tomó la propia espada de Goliat, que pesaba bastante, la alzó y terminó acabando con su cabeza como se solía hacer en guerra. Ahora, quiero preguntarte, ¿ese crees que fue un golpe de suerte? ¿Crees que fue Dios que estaba con él, que hizo direccionar la piedra sobre la cabeza? Déjame decirte algo. A Dios no se le escapa nada, ni siquiera esa piedra, pero tengo que decirte algo más. David se preparó para ese día. Eso no fue un golpe de suerte, ni tampoco fue la bondad de Dios direccionando esa piedra hacia la cabeza. David se había entrenado para poner la piedra donde él ponía sus ojos. Y la cabeza de Goliat era 3 cabezas nuestras. Era un blanco fácil. Era algo fácil para David. ¿Por qué? Porque se había preparado. Porque en sus tiempos libres no se echó a dormir. No entró a las redes sociales. No se fue a jugar a la Play. Ni se fue a jugar un partido. Él en sus tiempos libres se entrenó. Porque sabía que el cumplimiento de su sueño dependía también de él. Y esto es algo que te tengo que dejar como responsabilidad. No podés seguir llorando por las cosas que pasaron en tu historia, aunque hayan sido duras, como te enseñé en la plenaria 1. Llévalas a la presencia de Dios, habla con el corazón,
derramalo delante de su presencia. Deja que las manos del sanador herido apoyen sobre tus heridas, porque la palabra de Dios dice que por sus llagas, por sus heridas, seríamos nosotros sanados. Abrí tu corazón herido y deja que Jesús ponga su mano sobre tu corazón y vas a ver que vas a sanar de cada una de esas heridas. Él quiere esas heridas que parecían imposibles de sanar, sanarlas, cicatrizarlas y transformarlas en el escenario para que vos puedas testificar de lo que Él es capaz de hacer. Acto número 1, habla de lo que te pasó en tu historia, en tu pasado. Lo siguiente es escucharlo. Escúchalo porque Dios cuando habla cumple. Y por más simples que parezcan sus palabras, son determinantes para la vida de un creyente. Cuando Dios te habla, eso marca un antes y un después, un destino eterno, es trascendental. Por eso es tan importante escucharlo, aún en lo simple. Y lo otro que hoy te dejo con la plenaria 3 es obedecele aún en lo injusto. Yo quiero contarte algo brevemente, pero yo soñaba con ser un jugador de fútbol. Mi sueño hasta los 12 años fue ese y jugaba en las inferiores de un club de primera división. Y la verdad que tenía muy buen pronóstico, porque no es por hablar de mí, pero la verdad es que me citaban a todos los partidos, era capitán, el goleador de mi categoría. Y la verdad es que tuve no sé si desgracia, pero la realidad es que nací en un hogar donde mis papás los dos eran pacientes psiquiátricos. Y su inestabilidad en la salud mental hizo que en varias oportunidades intenten quitarse la vida. De hecho, en una de ellas yo atajé a mi papá con 9 años para que no disparara sobre su cabeza. La verdad es que me tocó vivir una infancia muy dura con papás más en los neuropsiquiátricos que en mi casa, papás ausentes. Al club llegaba y pude desarrollarme futbolísticamente porque hubo un entrenador que me veía en la calle jugando con mi hermano en la vereda y un día paró y me preguntó si no queríamos ir a jugar a un club donde él era entrenador. Y como era del barrio, se tomó el atrevimiento de tocar el timbre de mi casa y sabía que mis papás, evidentemente, algo les pasaba porque no podía ser que yo estuviera todo el día en la calle. Y les ofreció pasar a buscarme todos los días a la salida del colegio para llevarme al club y traerme. Y así pasé como 5 años de mi vida. Este entrenador pasó a ser como mi papá. Lo cierto es que a mis 12 años mis papás estaban tan pero tan graves en su salud mental que eran tan reiterados los intentos de suicidio que los tuvieron que internar. Y así me quedé sin papá y sin mi mamá. Pero lo cierto es que, como con mi hermano Nico éramos menores de edad, no podíamos quedar solos y nos llevaron a vivir como en diferentes casas. Bollamos de casa en casa un montón de tiempo, tratando de sostener mi contexto. O sea, bollábamos en casas de compañeros del club, del colegio, para que podamos conservar el hecho de seguir yendo al mismo colegio, al mismo club, pero no teníamos papás. Era una situación que no se podía sostener mucho tiempo. Lo cierto es que en una de esas casas donde deberían haberme cuidado, empiezo a sufrir un abuso sexual por parte de alguien que encubiertamente abusó durante 1 año de mí. Sumado a la pérdida de mis papás, al no tener un lugar propio, a ese abuso, la verdad que mis emociones empezaron a afectar cada vez más. Imagínate al punto de que llegué a creer que en el club todos fingían de que yo jugaba bien, sino más bien me hacían sentir eso porque me tenían lástima. Porque ningún gol yo le pude dedicar a mi papá y a mi mamá. Me podía pasar a todos los jugadores, arrastrar al arquero a hacer el gol, pero se lo tenía que dedicar a mi entrenador. Porque mis papás no estaban ahí. Y eso me llevó a pensar de que mis rivales se dejaban hacer el gol. Con 10, 11 años. Fíjate cómo se pueden destruir las emociones, las percepciones, a partir de la ausencia de personas que te afirmen, que te valoren, que te demuestren afecto. Gracias a mi entrenador es que yo podía de alguna manera anclar mi idea de que en realidad era un buen jugador de fútbol, porque mi entrenador me lo hacía sentir. Pero mi entrenador, lamentablemente, en ese club se enamoró de la mamá de un compañerito y rompió su matrimonio. Se fue con esta mujer,
lo echaron del club y se metió en el alcohol y perdió todo. Y yo ahora también había perdido a mi entrenador. Quedé solo en ese club, alojado prácticamente en la casa de mi abusador. Hasta que finalmente tuve que tomar una decisión y era dejar de ir al club, porque yo ya no podía sostener más esa situación. Entonces me llevaron a vivir con una familia de Guarda, a 50 kilómetros de donde había crecido. Me mudaron de barrio, perdí mi casa, me sacaron del colegio, me cambiaron de colegio, no pude jugar más al fútbol. En esta casa donde me deberían haber cuidado, no tenían para darme de comer. Así que con mi hermano tuvimos que salir a la calle a muy temprana edad, sin conocer la calle, a vender tortas fritas, berlinesas, pastelitos. Año 2001, la peor crisis económica que quizás se registró hasta el momento, digo. Lo cierto es que en ese nuevo barrio, la mayoría de los chicos estaban tan vulnerados como yo, porque era un barrio de contexto popular, vulnerado, los famosos asentamientos. Y todos los chicos en ese barrio ya conocían la calle porque se habían criado jugando descalzo en la calle. Una manera de jugar distinta a la que yo había conocido. Para ellos era normal cazar pajaritos, quiz, iguanas, agarrarse a trompadas, consumir drogas desde temprana edad. Yo no sabía lo que era eso. Yo me había entrenado para ser un jugador de fútbol. Ese era mi sueño. Pero la realidad está ahora muy lejos. Y por miedo, ¿vieron qué peligroso que es? Me hice amigo de los que me podían hacer pasar peor de lo que la estaba pasando. Y me hice amigo de los chicos de la calle. Y empecé a consumir con ellos, empecé a hacer lo que hacían ellos, empecé a violentarme, porque en realidad me quería alejar de la fragilidad, me quería alejar de la posibilidad de que me hagan daño, más de lo que yo ya venía dañado. Y encontré en la droga la manera de anestesiar quizás mis heridas, de impostar un personaje. Era la época donde la cumbia villera era todo, el cuarteto y la cumbia villera. O sea, Rodrigo estaba en su máximo momento, pero también Pibes Chorro, Dama Gratis, Flor de Piedra, Yerba Brava, donde la apología al delito y a la droga era terrible. Y el que no lo hacía era un gil, un cheto, un careta. Así que lamentablemente esa corriente me fue llevando a transformarme en poco tiempo en un delincuente juvenil. A los 13 años ya andaba robando. Yo jamás había soñado eso para mi vida. Y nadie lo sueña. Nadie nace soñando ser chorro, drogadicto. Eso no se nace, se hace. Nadie nace soñando quitarse la vida en algún momento. Eso es el resultado de un montón de experiencias duras que nos tocan vivir, que si las centráramos en Jesús, Él tiene la capacidad de sanarla y transformarla en un escenario para mostrar lo poderoso que Él es para hacer cosas extraordinarias. Pero lamentablemente muy pocas personas terminan conectando con ese mensaje. La mayoría se dejan llevar por lo que el diablo les hace creer. A mí me hizo creer que era un delincuente juvenil. Yo le llegué a robar el arma a un policía y robar desde los 15 hasta los 17 años con el arma de una reglamentaria de un policía. Lastimé mucha gente también me lastimó a mí. Tenía muy poca expectativa de vida. Mi sueño era ser un jugador de fútbol, nada más. Y lo cierto es que por un delito que cometí fui juzgado por las leyes del menor a los 17 años y obligadamente inicié un tratamiento. En ese tratamiento me encontré por primera vez frente a alguien que tuvo la capacidad de mirar la persona detrás del personaje. Que pudo correr el disfraz y en vez de ver a un pibe chorro, delincuente, dispuesto a lastimar, pudo ver a un niño llorando en un rincón, frustrado por no haber podido ser un jugador de fútbol. Porque los papás se habían enfermado y lo habían abandonado y había sufrido un abuso y no sabía ni quién era. No sabía ni lo que quería y que se había escondido detrás de ese personaje para pasarla un poquito menos mal. Pero que ese personaje lo terminó comiendo y se terminó creyendo algo que en realidad no era. Y eso lo llevó durante unos cuantos años por un camino muy peligroso del cual casi pierdo la vida. Pero gracias a Dios que Él no permitió que eso pasara. En algún momento tuve que responder a la invitación. Una invitación dolorosa
y que no te lo voy a negar, de dejar que Jesucristo ponga su mano para sanar las heridas del corazón. Pero ahí ya no hay anestesia. Él lo puede hacer si dejamos la droga de lado, si dejamos lo que nos anestesia, si dejamos la pornografía, si dejamos la mentira, si dejamos todo eso que lo único que quiere es suavizar el proceso. Jesucristo necesita operar nuestro corazón, pero a corazón abierto y sin anestesia. Porque eso va a doler y mucho, pero va a doler una vez. Pero después va a sanar. La propuesta del diablo es que nunca te duela, pero que no te des cuenta hasta que Él te mate. Porque Él no tiene medicina para darte. El diablo tiene anestesia. Jesús no tiene anestesia para darte. Él tiene medicina. Y el tratamiento duele, pero terminas sanando. Y la anestesia hace que el dolor desaparezca, pero terminas muriendo porque la enfermedad, el dolor, la herida termina acabando. Y yo tuve que entregarle mi corazón a Jesús. Y fue un corazón duro de restaurar, pero para Él no hay imposibles. Y Él se especializa en los imposibles. Él es de esos que va directo a lo que nadie va. Yo siempre digo que Jesús a mí me encontró revolviendo la basura. Y muchos piensan que un día que estaba buscando entre la basura para comer, que he vivido esa experiencia, me encontré con un folleto y leí Jesús te ama. No, eso no. Yo conocí a Jesús revolviendo la basura, pero el que revolvía la basura no era yo, era Él. Yo era la basura. Y Él me levantó con sus brazos. Y todos decían, ¿qué hace este ridículo con eso? ¿A dónde lo llevas? ¿Viviste esa experiencia alguna vez que alguien levante algo de la calle y diga, ¿qué hace este levantando basura? Chatarrero. Pero es un restaurador. Y capaz que después vas a la casa y con eso que vos creías que era basura, se armó un flor de cuadro. Se armó un adorno. Jesús revuelve la basura para encontrar lo despreciado, lo desechado, levantarlo, restaurarlo y hacer un adorno. Glorificarse a través de lo que con sus manos Él es capaz de hacer. Y yo le creí. Y le creí de verdad. Le entregué mi corazón, que fue lo más vergonzoso que me pasó, porque me pidió mi corazón y era lo último que yo creía que alguien quería ver de mí. Porque ese corazón alojaba toda la maldad, todo el desprecio, todo el odio, todo el resentimiento, todas las decisiones macabras, todo lo que había hecho se había generado en mi corazón. Y Jesús vino y me dijo, muero por tener tu corazón. Y fue como, pará, está yendo muy rápido. Ni siquiera sé si estás sabiendo lo que pedís. Mi corazón. Sí, tu corazón. Pero mi corazón está sucio. Mi corazón está roto. Mi corazón está hecho pedazos. Sí, por favor. Encontrá cada uno de esos pedacitos, pero dámelos. Porque yo me voy a dedicar a restaurarlo. Y lo voy a sanar. Y voy a transformar ese corazón en un ornato incorruptible. Lo voy a transformar en un lugar donde alojarme, en un lugar donde vivir, en un lugar donde glorificar a Dios. Y yo le tuve que creer, y le creí por su palabra de que Él tenía ese plan. Y me entregué por completo. Me entregué a creerle. El diablo se encargó de enfrentarme con mentiras para que yo no avance, pero yo tomé la decisión de creerle a Jesús. Cuando el diablo me decía de que por más intentos que haga, había cosas que en mi vida habían quedado marcadas, que habían sido traumas, que muy difícil yo los iba a poder superar. El Espíritu Santo me decía, yo voy a estar con vos y vas a ver que lo vas a poder superar. A todos y cada uno de ellos. Cuando el diablo venía y me decía, pero en realidad vos no sabés muy bien si te gustan las mujeres o si te gustan los hombres. Porque vos practicaste prácticamente 1 año de homosexualidad. El Espíritu Santo me decía, Dios te creó hombre y lo que haya pasado en el medio no determina quién sos.
Dios determina quién sos. Y Él va a restaurar y sanar las heridas que surgieron en el medio para cumplir el propósito con el cual te creó. Y el propósito por el cual te creó es para que seas hombre, un hombre de familia, que vayas a formar tu propia familia, enamorarte de una mujer y tener hijos. Mientras que el diablo venía y me decía, pero vos fuiste un mentiroso prácticamente toda tu vida y no vas a poder dejar de mentir. El Espíritu Santo me decía, yo voy a transformar tus mentiras en verdad y te voy a enseñar a hablar verdad, a caminar en verdad, a vivir verdad, porque te voy a presentar la verdad es Jesús y Él va a gobernar tu vida. Mientras que el diablo venía y me decía, pero vos fuiste chorro y te acostumbraste a vivir con plata fácil y hoy te van a dar un trabajo que te van a pagar 2 pesos y no vas a saber cómo vivir con eso. El Espíritu Santo me decía, el que trabaja, coma. El obrero es digno de su salario y yo te voy a enseñar a vivir en poco, pero vas a aprender a vivir con poco, pero un día te voy a dar mucho. Mientras que el diablo venía y me quería convencer de mentiras que no me permitieran avanzar, el Espíritu Santo se paraba a la par y me decía lo que yo necesitaba escuchar y le creí. Mientras que el diablo me decía, el cerebro tuyo se dañó tanto con la droga. Claro, porque yo consumí 6 años drogas, policonsumidor, ininterrumpidamente. Poxirran, marihuana, alcohol, pastillas, cocaína. Ininterrumpidamente. Mi cerebro debería estar muy deteriorado. Y el diablo me hizo creer que yo no iba a poder ni volver a aprender a leer, a escribir, a hablar. Y el Espíritu Santo me dijo, yo me voy a encargar. Con mucho esfuerzo de tu parte, con mucha determinación de tu parte, pero te voy a enseñar de nuevo a escribir, a leer, a hablar. Y no solo eso, sino que cuando estés listo, voy a hacer de vos un vocero, un heraldo, un mensajero. Y yo tuve que decidir creerle. O le creía al diablo o le creía a Dios. Y decidí creerle de verdad. Pero creer no es solamente creer, es creer, esforzarse, ser valientes, obedecer, no abandonar, no mirar para atrás, ir para adelante. Y en la medida que mantenemos constante ese paso, esa marcha, las cosas tarde o temprano pasan. Realmente Dios cumple con sus promesas. Muchas veces Él me habló a través de diferentes personas, diciéndome cosas que estaban muy lejos de mi realidad. Pero yo le creí. Y yo le creí. Y así como le creí, pude terminar mis estudios del nivel secundario. Y animarme a estudiar una carrera universitaria. Y terminar no solamente una carrera universitaria, sino animarme a estudiar 4 posgrados. Me animé a mejorar en cada aspecto de mi vida. Y no solamente que aprendí a hablar, sino que Dios quiso que sea un comunicador. Y no solamente que el pibe que no podía salir de los pasillos de un asentamiento por el consumo de drogas, hoy viaja por América Latina dando conferencias a personas de diferentes credos, lenguas, formaciones. Ese pibe que se había olvidado de escribir, hoy es escritor. Tiene algunos libros. Ese chico que por el silencio casi muere, hoy tiene un mensaje que salva vidas. Hace 10 años ya tuve la oportunidad de lograr mi mayor título. Y que no exactamente tiene que ver con la universidad, ni con los logros materiales, sino que me enamoré. Y me enamoré de una mujer, lo aclaro. Me enamoré no de cualquier mujer, me enamoré de la hija de mi pastor. O sea que el pibe que venía de la calle, de la delincuencia, de la droga, ¿para Dios tiene oportunidades? Sí. Pero no son oportunidades bajo la condición de la vieja vida. Son oportunidades bajo la condición de la nueva vida. Y lo que te quiero decir es que Dios en Cristo ya no te recuerda por tu pasado. Ahora en Cristo te ve como hijo. Y a los hijos, a todos, les ofrece los mismos derechos y las mismas obligaciones. O sea que para Dios te podés enamorar de la hija de un pastor, sí. ¿Qué problema para esos pastores?
formé mi familia. Hoy tengo 3 hijos hermosos. David, de 5 años, Ada, de 3, Hannah, de 1 año. Y yo a todo lo que Dios me hizo susurrar en el oído le dije que sí. Y le creí. Hace 5 años atrás, en la presentación de mi segundo libro, mi entrenador, ¿se acuerdan que les hablé? Después de muchos años de alcohol, él, bueno, los años no llegan solos, empezó a tener algunos achaques y se empezó a recuperar un poco del alcohol, no mucho, pero un poco. Y fue a la presentación de mi segundo libro, de sorpresa. Imagínate cómo estaba yo. Moría de amor de verlo ahí. Y cuando terminó la presentación, la que moderaba empezó a hacer algunas preguntas y abrió el micrófono y dijo, ¿alguien le quiere hacer alguna pregunta? Y él fue uno de los que preguntó. Y Jorge pregunta, Mati, después de escucharte hablar y la presentación de tu libro, en donde realmente reúne mucho conocimiento y creo que vas a ayudar a mucha gente, pero ¿pensaste alguna vez que Dios o tus esfuerzos te lleven ante la posibilidad de poder ser parte de un Estado y responder a esta problemática quizás de una manera diferente, quizás tomando decisiones? Y yo me reí porque dije, claro, él me ama mucho. Entonces, pero le dije, ¿sabes qué? Sinceramente no lo pensé, pero probablemente estoy yendo hacia allá. Porque todos los días de mi vida pienso en cómo ayudar a la gente a recuperarse de la enfermedad de las adicciones. ¿Cómo puedo ayudar a la gente para prevenirlos de los consumos? ¿Cómo puedo ayudar a la gente a poder encontrar ayuda antes de tomar la decisión de quitarse la vida? Todos los días de mi vida me dedico a pensar en esto. Así que probablemente, quizás sí sueño con ser parte de un equipo que defina las políticas sociales de nuestro país. 5 años después, esto fue exactamente hace 3 meses, 5 años después de aquel día, en donde yo no paré de trabajar, en donde yo no paré de capacitarme, en donde yo no paré de formarme, en donde yo no dejé de soñar. Me llamó el equipo del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para preguntarme si podía ser parte de su equipo y hacerme cargo de la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones de la Ciudad de Buenos Aires. Y eso es a lo que hoy me estoy dedicando, entre otras cosas. Pero no sé si tiene sentido con lo que te venía diciendo. Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Y cuando encuentra un corazón rendido, entregado, que le ama y que ama lo que Él ama, Él hace un trabajo especial. No distinto al que quiera hacer con todos. Él está buscando gente que esté dispuesta a quebrantar su corazón y entregarse al 100% para vivir lo que Él diseñó como parte de su propósito por el cual vinimos al mundo. No vinimos a este mundo a hacer la nuestra. Podemos, pero no es para eso para lo que fuimos creados. Fuimos creados para la alabanza de su nombre. Fuimos creados con un propósito y ese propósito se va a cumplir más allá de nosotros. Pero qué importante que es que vos tomes la decisión de decir, Dios, si me creaste con un propósito, no quiero vivir la mía, quiero vivir tu propósito. Y estoy acá, dispuesto a morir a mi propia voluntad para nacer en la tuya, para que hagas eso extraordinario que querés hacer. Y hay que pagar un precio. Pero no sé si todos están dispuestos a pagarlos. Pero qué bueno sería que sí. Ya estoy terminando. Pero quiero terminar agradeciendo a Dios. Quiero agradecer a Dios por vos, Facu. De verdad, agradezco mucho a Dios por haberte conocido. Creo que Dios tiene un propósito grande con tu vida y sé que lo vas a descubrir. También por vos, Mara, quiero agradecer. Porque sé que Dios a muchos de nosotros nos hizo pasar por procesos y son duros. Agradezco por vos ese.
pero Dios tiene propósitos. Agradezco por vos también. Que me olvidé tu nombre, pero agradezco por vos también. Porque Dios se quiere glorificar. Dios se quiere glorificar. Pero lo va a hacer sobre aquellos que no abandonen. Lo va a hacer. Así que, si querés, podemos cerrar o abrir, terminar o empezar, tomando una decisión. Una decisión que yo tomé hace mucho tiempo atrás. Y le dije a Dios, yo ya no quiero vivir más para mí. Yo quiero vivir para vos. Decime qué hay que hacer. Decime a quién hay que ir a enfrentar. Decime qué cabeza hay que ir a cortar. Decime dónde, porque yo ya no me pertenezco, te pertenezco. Estoy dispuesto a hacer lo que sea y prefiero morir en el intento a vivir sin intentarlo. Quiero hacerlo. Y desde ese día mi vida empezó a ser una vida extraordinaria. Pero mi vida no es muy distinta a la tuya. Vos también venís de momentos duros, de un pasado que a veces parecería mejor olvidar, pero no hay que olvidar. Hay que hacerle frente, hay que reconocerlo, hay que abrazarlo, hay que sanar, porque seguro que Dios, de todo eso que te tocó vivir, quiere hacer algo grande.